Quisiera si me pudieran acompañar en sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 11. Esta ha sido una serie muy larga, porque muchos personajes que se mencionan en Hebreos 11, yo no quise saltarme ninguno. Hebreos capítulo 11, para los que no lo saben, he estado haciendo unos estudios acerca del libro de Hebreos, capítulo 11, y los personajes que aparecen. Este capítulo es muy conocido por ser el capítulo de la fe. Así como, por ejemplo, 1 Corintios puede ser el capítulo, 1 Corintios 13, capítulo del amor. O, por ejemplo, Salmo 23 o Juan 10, como Dios y Jesús es nuestro pastor, nuestro buen pastor. Y Hebreos 11 es conocido por la fe, donde nos define la fe y nos muestra grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento y cómo ellos lograron grandes cosas a través de la fe. Hemos visto desde el inicio, donde se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe no es simplemente el creer que nosotros decimos cuando vemos el cielo nublado y decimos, creo que va a llover. Eso no es fe. Fe es una certeza. Eso quiere decir, yo tengo certeza de esto. Cuando uno dice, yo creo en Dios, está seguro de que Dios existe. Por eso en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por ejemplo, durante la semana hubo un contexto donde estábamos varios hermanos juntos y hermano Pablo hizo una pregunta, obviamente una pregunta retórica. Eso quiere decir que sabíamos la respuesta, pero dijo, todo lo que existe deriva de lo creado de Dios, todo lo que vemos es creado de Dios, y la verdad es que sí. El pastor, me acuerdo que mencionó este versículo y fue muy bueno, y es que nosotros entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, y dice la segunda parte del versículo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es fe, es creer algo y tener la certeza de eso. No es el creer que nosotros tenemos coloquialmente y cuesta, porque nosotros ocupamos el creer siempre como una suposición y no como una certeza, como una aseveración con seguridad. Normalmente en la cotidianidad decimos cosas como el ejemplo que di, creo que va a llover, creo que va a estar helado, cosas por el estilo. Pero la fe no es ese tipo de creer. Y nosotros vimos cómo todos estos personajes que se mencionan en este capítulo lograron grandes cosas por la fe. Si mal no recuerdo, el último que leímos fue cómo cruzaron el Mar Rojo por fe. Y ahora vamos a ver en el versículo 30 y el versículo 31. Si me pueden acompañar, Hebreos 11, versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Les pido que me acompañen orando una última vez. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos podemos juntar y podemos aprender más acerca de la fe, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos con este mundo de qué significa la fe, Señor. Creer y tener certeza en ti, Señor. Y ayúdame, Señor, a comunicar este mensaje, Señor. Quiero ser un buen mensajero, un buen predicador. Deseo enseñar solo lo que tu palabra nos dice y nada más que eso, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad. No me siento digno, Señor. Te pido que me utilices de la manera correcta y deseo serte útil, Señor. Te doy gracias por cada persona que vino y espero que podamos ser todos los que estamos aquí presentes, no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, Señor. Eso es lo que nosotros deseamos. Damos gracias por todo y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer nuevamente el versículo 30 y el 31. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces yo lo dividí y lo hice como un poco al revés. Empecé con el 31 que habla de Rahab y después fui con el 30. Así que vamos a hacerlo así. Vamos a ver un poco acerca de Rahab. Y para eso les pido que me acompañen en sus Biblias al libro de Josué. Por favor, si me pueden acompañar al libro de Josué. Y vamos a leer la historia de Rahab. Libro de Josué capítulo 2. Josué capítulo 2 y desde el versículo 1. Josué es el sexto libro de la Biblia. Tenemos los 5 primeros, los que se suele llamar el Pentateuco.
y después de eso tenemos el libro de Josué. Josué fue el que sucedió a Moisés y fue un gran líder, un hombre grandemente utilizado por el Señor. Israel vivió un tiempo muy bueno bajo el liderazgo de Josué. Estábamos en Josué 2, capítulo 2, versículo 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojes de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis con la casa de mi madre, de lo cual me daréis una señal segura. Perdón, era la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, que libraréis de nuestras vidas de la muerte. Entonces, algo muy importante aquí es que Rahab no tenía un buen perfil desde el inicio. Rahab dice que su profesión era ser una ramera. Yo creo que acá todas las personas presentes saben a lo que eso se refiere. Entonces, Rahab no tenía una muy buena profesión. No era israelita. Entonces, no tenía un buen testimonio, no conocía a Dios. Pero ella escuchó, y esto es algo muy importante. El pueblo de Dios hizo grandes milagros para el pueblo de Israel. Como por ejemplo, como ella mencionó, sacar al Mar Rojo, cómo lo protegió de naciones que querían atacar a Israel. Y ella escuchó estas cosas y se dio cuenta de que aquel que los había librado era su Dios, era Jehová. Y se dio cuenta de que era el único Dios. Y por eso nosotros podemos ver una aseveración, una frase tan poderosa que la encontramos en el versículo 11, que dice, después de la coma: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces Rahab conocía a Dios, se había dado cuenta de que este Dios de los israelitas era el único Dios verdadero. Y es interesante y es muy hermoso ver cómo Rahab pasó de haber tenido una profesión tan mala, tan infame como la que tenía, a ser útil en las manos del Señor. El Evangelio tiene el poder de cambiar vidas, hermano. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Romanos 1, podemos encontrar un versículo muy bueno que nos habla de eso. Guarden su lugar, sí, no lo guarden, no vamos a volver. Pero vamos a Romanos 1. Romanos 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio tiene poder para cambiar vidas. Entonces, las cosas que Rahab oyó de Dios tuvieron poder para cambiarla y para poder pasar de ser una mujer con una profesión tan mala y a poder ser útil a las manos del Señor. Y es interesante porque Rahab se menciona incluso 3 veces en el Nuevo Testamento. O sea, no fue una mujer cualquiera. Ella tuvo importancia en todos los sucesos y en los planes del Señor.
Por ejemplo, en Santiago 2:25 dice, asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuevamente se menciona a Rahab como un ejemplo de fe acompañada con obras. Rahab tuvo una fe en Dios, pero no simplemente miró y dijo, sí, ese es el único Dios verdadero, y se quedó sin hacer nada, sino que incluso arriesgó lo que tenía porque sabía que era lo correcto, que la tierra ahora le correspondía a los israelitas porque Dios se la había dado, y entonces decidió recibir a los espías. Rahab había entendido eso. Y bueno, dije que aparecen 3 veces en el Nuevo Testamento el nombre de Rahab. ¿Y saben dónde aparece la otra vez? En Mateo capítulo 1. Acompáñenme a Mateo capítulo 1. Por favor. Mateo capítulo 1. Y la mayoría conoce o sabe de que en el capítulo 1 de Mateo tenemos la genealogía de Jesús. Y en el versículo 5 nosotros podemos ver que Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Versículo 6. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces podemos ver de que Rahab pasó de ser esa mujer que tenía esa tan mala profesión a luego ser tatarabuela de David. Imagínense el cambio y cómo Dios la utilizó. Y no solo la tatarabuela de David, sino que también pasó a ser parte de la genealogía del Salvador, de Jesús. Entonces, Dios utilizó incluso a una mujer que no era israelita, que tenía una profesión tan mala, pero esa mujer había entendido y había cambiado y acompañó su fe con obras. El capítulo que nos habla acerca de la fe con obras está en Santiago. Y ahí hay un versículo muy conocido en Santiago, que sería muy bueno que lo leyéramos. Santiago, capítulo 2. Yo pensé que lo tenía, lo perdí. Ahí está, Santiago, capítulo 2. El versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, no hay que confundirnos. Nosotros no nos justificamos por obras. Nosotros somos salvos por la fe. Y ahí pueden decir amén, hermano. Nosotros somos salvos por la fe. Por la fe en el Evangelio de Jesús. Hoy día en la mañana, por ejemplo, aprendimos acerca del Evangelio de Isaías. Y ahí quedó clarísimo. Y en cualquier parte de la Biblia usted se va a poder dar cuenta que la salvación viene solo por fe en el acto de Jesús. Nosotros nada podemos hacer para salvarnos si nosotros hacemos buenas obras, venimos a la iglesia. Eso no afecta en nada. O por ejemplo, me gustó una frase que dijo el pastor, que dijo, no importa el cartel que esté afuera de la iglesia a la que asistes. No importa. Si afuera dice bautista y nosotros somos bautistas, no importa que tú asistes a esta iglesia para ser salvo. No, eso no afecta en nada. Nosotros tenemos que creer en el Evangelio para ser salvos. Pero nuestra fe tiene que ir acompañada con obras para poder ser útil, para poder dar fruto, para poder servir al Señor. Por ejemplo, ahora recién leímos una carta de nuestros misioneros en Ecuador. Ellos tuvieron fe, pero no solo eso, sino que acompañaron su fe con obra y dijeron, Señor, queremos servirte, somos materia dispuesta, y acá estamos, y ahora están en Ecuador, sirviendo. Entonces, nuestra fe debe ir acompañada con obras. Y de hecho, esto es algo muy similar, este pasaje, a lo que tenemos en Hebreos 11, porque se mencionan algunos personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 21, versículo 21. Entonces, Abraham tuvo fe en Dios, pero lo demostró, siendo capaz de incluso sacrificar a su único hijo, era unigénito, porque era diferente. Nosotros estudiamos esa palabra en instituto y es una palabra muy importante. Unigénito significa único hijo en su género, o único en su género. Porque Abraham tuvo un hijo antes que Isaac, que fue Ismael. Pero Isaac fue único en su género, porque vino de su esposa Sara. Fue diferente. Y a través de Isaac iba a venir su descendencia. Entonces, nosotros también estudiamos en Hebreos 11 de que Abraham tuvo fe. ¿Por qué? Porque él
creía que incluso Dios iba a resucitar a su hijo de entre los muertos, porque él sabía de que Dios había hecho esa promesa y la iba a cumplir. O por ejemplo, tenemos, dice que se cumplió la escritura en el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y después el versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y después el 25 donde nos menciona a Rahab. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, ¿qué sucedió acá? Rahab tuvo fe en Dios, se dio cuenta, miró las obras y escuchó. Ella escuchó las cosas que Dios había hecho, los grandes milagros, y creyó, tuvo fe, perfecto. Pero también ella demostró su fe. Y recibió a los espías. Y eso fue peligroso. Y de hecho, ella fue grandemente utilizada por el Señor porque ella vivía en el muro. Entonces, algo que no leímos es que después, cuando salen a perseguir a los espías, salen de la ciudad, cierran la puerta, y cuando ya habían salido, las personas que habían ido a buscar a los espías, ellos salen por la ventana así, por una soga, y se escapan. Entonces, después vamos a ver que ellos cumplen su promesa. Rahab fue grandemente utilizada por el Señor. Y las mujeres son grandemente utilizadas por el Señor también. Eso lo quería mencionar, es un punto aparte, no es una parte no es un punto del mensaje, pero sí es bueno mencionarlo, que las mujeres son importantes en la iglesia. Los hombres y mujeres tenemos roles diferentes. Los hombres, por ejemplo, tienen roles como, por ejemplo, liderazgo, pastorado, liderazgo en la casa. Pero las mujeres también tienen labores muy importantes. Las mujeres, por ejemplo, pueden enseñar a las damas, las mujeres mayores con experiencia, a las damas más jóvenes en la iglesia. Eso es muy importante. En nuestra iglesia hay jovencitas y las mujeres mayores pueden acercarse a esas damas y darles consejos en situaciones o cosas que les sean complicadas. Las mujeres son importantísimas en la iglesia, hermano. Y pueden ser grandemente utilizadas por el Señor como nosotros también, los hombres. Acompáñenme a Efesios 4. Por favor, Efesios 4. Efesios capítulo 4 y al versículo 22. Vamos a hablar un poco acerca de no solo cómo Rahab fue grandemente utilizada por el Señor, sino cómo Rahab tuvo un gran cambio. Rahab, como lo mencioné varias veces, pasó de tener un trabajo tan malo como el que tenía, el ser una ramera, a poder ser utilizada por el Señor. Y nosotros podemos ver una instrucción similar que se nos da en Efesios 4, el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros como cristianos tenemos un llamado como el de Rahab de cambiar nuestra manera de ser. O sea, yo no creo que haya duda, pero aún así lo voy a decir. Rahab no siguió trabajando en lo mismo que trabajaba. Eso no nos queda duda. Y nosotros también deberíamos tener un cambio así de radical en nuestras vidas a la hora de ser salvos. Y eso está acompañado con lo que acabamos de hablar. La fe acompañada con obras. Yo tengo fe y soy salvo solo por la fe. Y no puedo perder mi salvación por las obras que haga, eso lo sabemos. También nosotros no obtenemos nuestra salvación por las obras ni nada por el estilo. Pero si nosotros tenemos fe, debería haber un cambio en nosotros. Nosotros deberíamos estar dispuestos a cambiar nuestra vida. Nosotros deberíamos no desear juntarnos con juntas que a lo mejor hacían cosas que a Dios no le agradan. Nosotros deberíamos tener todos esos cambios. Por ejemplo, ayer conversábamos con el hermano Pablo y conversábamos acerca de cómo a veces hay juntas con las que antes nos llevábamos bien y ahora por ser cristianos ya no es lo mismo. No nos gusta juntarnos con esas personas porque sabemos que hacen cosas que a Dios no le agradan o hablan de manera que a Dios no le agrada. Entonces nosotros debemos tener ese cambio y deberíamos estar dispuestos a cambiar de esa manera. Otro versículo que es muy similar y que habla acerca de esto está en Romanos capítulo 6. Si me pueden acompañar a Romanos capítulo 6. Romanos 6, el versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Leímos Romanos 6 en la mañana, pero otros versículos. Vamos a ver en el versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una vez somos salvos, hermanos, no debemos perseverar en el pecado. La salvación no debe ser un motivo, o la salvación no debe ser simplemente un hecho más en nuestras vidas cotidianas y seguir tal como vivíamos y no pasó nada. Ahora soy salvo, pero sigo viviendo igual de mal como vivía antes. No, la salvación es un antes y un después en la vida del creyente y nosotros deberíamos hacer un cambio, como el que hizo Rahab. O por ejemplo, como el que hizo Pablo, que Saulo, como se llamaba antes, Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, que dice que desolaba, fue muy malo, pero él luego de conocer a Jesús hizo grandes cosas, fue grandemente utilizado, fue un gran misionero, ganó a muchas personas y comenzó muchas iglesias. Entonces uno puede ver un cambio. ¿Él fue salvo por hacer esas cosas? No, él fue salvo por creer en Jesús, pero acompañó su fe con obras. Entonces nosotros deberíamos ser de la misma manera, acompañar nuestra fe con obras como Rahab. Acompáñenme ahora nuevamente a Hebreos 11. Para leer el versículo 30 de Hebreos 11. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces, una vez los espías fueron, Dios les dio instrucciones. Vamos a leer también esas instrucciones, son muy interesantes. En Josué capítulo 6. Vamos a volver a Josué, pero ahora el capítulo 6. Josué capítulo 6. Y vamos a leer las instrucciones de lo que tenían que hacer. Josué capítulo 6. Después de Deuteronomio. Josué capítulo 6, el versículo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, estaban alertas los de Jericó. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevan bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Eso es algo que, bueno, voy a hacer ese pequeño comentario, y es que Josué, una de las razones por las que Josué fue un gran líder es porque era un líder obediente. Josué escuchó las cosas y ¿saben lo que hizo? Fue al tiro a decirles exactamente lo que Dios les había dicho. Entonces vamos a ver ahora en el versículo 7, dice, y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y José se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca, y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero. Fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despunte del alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y os turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces aquí vemos un gran triunfo de Israel, como Dios les entregó esta ciudad de manera milagrosa. Y creo que las instrucciones las vimos como 3 veces las leímos. Las instrucciones eran muy claras. Y me gustó, leyendo un comentario en un libro, me dio risa que mencionaba esto como una de las primeras guerras psicológicas. Porque como ellos estaban encerrados, Jericó en su ciudad, ellos estaban a cada rato rondando, y los escuchaban tocar las trompetas, entonces estaban así como, ¿y cuándo van a entrar? Porque Israel ya tenía un testimonio. Rahab dijo de que Jericó ya estaba, decía que sin esperanza, no sabían lo que había hecho Israel con los otros reyes, y cómo habían salido victoriosos, cómo habían escapado de manera milagrosa de Egipto. Entonces tenían miedo. Y luego en el 7º día los muros caen tal como Dios había dicho. Estas instrucciones podrían parecer un poco descabelladas. Y algo que me gusta es que Israel aquí tuvo una postura muy buena y no tan común de parte de Israel. Israel era un pueblo muy quejón. Israel era un pueblo también muy idólatra. Entonces, este Israel no fue así. Israel en este momento obedeció al pie de la letra, hicieron lo que Josué les había dicho y pudieron, por tanto, fueron grandemente bendecidos y pudieron tomar esa ciudad. Yo le puse aquí que este era como Israel, le puse en su prime. No sé si entienden ese término. Cuando un deportista está en su mejor momento, se dice que está en su prime. Eso quiere decir que está en su mejor estado físico, pero también tiene también la mejor cantidad de experiencia. Es como el equilibrio entre experiencia y estado físico. Entonces ahí es donde el deportista da su mejor rendimiento, donde saca más premios. Y eso lo pueden aplicar a cualquier deportista. Ustedes pueden buscar debates así como ¿cuándo fue el prime de Lionel Messi? Y les va a aparecer en tales años donde hizo porque tales cosas, cosas por el estilo, o de básquetbol, de tenis, de lo que sea. Entonces, ¿a qué me refería con que estaban en su prime? Porque ellos estaban haciendo lo que deberían haber hecho en todos los momentos de Israel. Ellos escuchaban a su líder que Dios les había dado, en este caso Josué, le hacían caso, no murmuraban, aquí no murmuraron, aquí tampoco no había o por lo menos no se menciona en este capítulo de que hubiera alguna sección que adorara a dioses falsos. Sí, después vemos que hay un pecado con Acán, pero es algo como bien específico lo que sucede. No es como antes que había una gran cantidad del pueblo que adoraba a tales dioses, o lo que pasa después en Jueces, que es todo lo contrario, que cada uno hacía lo que bien le parecía, sino que aquí ellos eran obedientes. Y eso es algo que debería acompañar nuestra fe, hermanos, la obediencia. Y una de las razones también por las que creo que Israel fue tan victorioso en este periodo de tiempo fue por los líderes que tenían. Moisés y Josué fueron grandes líderes del Señor. Y la pregunta ahora es, ¿por qué fueron buenos líderes? Yo creo que la respuesta a eso está en Josué 1. Si me pueden acompañar a Josué 1, las instrucciones que recibió Josué son las mejores instrucciones que cualquier líder puede recibir. Josué capítulo 1 y el versículo, vamos a leer del 6 al versículo 9. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, aquí vemos, y de hecho en este versículo encontramos las dos razones por las que yo creo que estos líderes fueron tan exitosos. Y es porque obedecían la palabra. Ellos obedecían lo que Dios les había dado, las palabras, las instrucciones que le dio Moisés.
Entonces Josué, por lo tanto, obedeciendo lo que le decía Moisés, obedeciendo las escrituras y los 10 mandamientos y siguiendo la ley al pie de la letra, fue grandemente bendecido, fue muy exitoso como líder. Si nosotros vemos el libro de Josué, es un libro de victoria, de conquista, de prosperidad. Y es por eso, porque Josué era un líder que obedecía a Dios. Y me gusta también que dice, esfuérzate y sé muy valiente, que me suena mucho a lo que conversamos en la reunión de varones, que los hombres debemos esforzarnos y ser valientes. Y así era Josué. Y después, la otra razón por la que ellos prosperaron, que sin duda es la más importante, por qué Josué fue un tan buen líder, es porque Jehová tu Dios dice, estará contigo en donde quiera que vayas. Dios estaba con Josué. Si nosotros vemos también en Josué 6, donde estábamos leyendo, el último versículo, dice, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Entonces, ¿por qué Moisés o por qué Josué eran líderes tan exitosos? Porque Dios estaba con ellos. Estaba con ellos, ¿pero por qué? Por lo que leímos en el versículo 1. Nosotros ahí lo podemos explicar fácilmente. Porque dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, pero eso va antes de todas las instrucciones que Dios le dio. Entonces, él obedecía la ley, él guardó las cosas que le dijo Moisés, se esforzó y fue valiente, y ahí tuvo esa recompensa de que Dios estaba con ellos donde quiera que vayas. Es muy similar a lo que nosotros recibimos en Mateo 28, donde Jesús nos da la gran comisión, pero dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso es si nosotros hacemos la gran comisión. O por ejemplo, Mateo 6, cuando nos dice que Dios va a proveer de comida y de bebida, pero dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un patrón bíblico. El primero buscar a Dios y obedecerle, y luego Dios añade la prosperidad. Y esta prosperidad obviamente no se refiere, no se confundan a estos evangelios de prosperidad, de decir, hermano, si tú haces tales cosas vas a recibir un auto y una casa gigante y una mansión. No me refiero a eso. Creo que todos entienden a lo que me refiero, pero aún así lo aclaro. No me refiero a eso, sino que me refiero a que como líderes ellos fueron exitosos. El pueblo de Israel fue prosperado, y también las necesidades fueron suplidas, no necesariamente de la manera más elegante, pero fueron suplidas. Entonces, ya para volver a Hebreos 11:30 y ir concluyendo, por la fe dice cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Nosotros a veces tenemos muchos muros que necesitamos derribar, dificultades, pruebas o responsabilidades que tenemos que afrontar. Debemos confiar en Dios, obedecer a su palabra, y Jehová va a estar con nosotros, nos va a acompañar. Porque no tengan duda, hermanos, de que Josué pudo haber sido un gran líder, táctico, a lo mejor muy inteligente, todo lo que quieran, pero si Dios no hubiera estado con ellos no habrían tomado Jericó. Los muros no habrían caído, Israel podría haber sido derrotado. Esto fue todo gracias a que Dios les ayudó. Así que no sé qué dificultades o qué muros hay en su vida, en la de cada uno de ustedes, pero solo a través de Dios nosotros podemos superar y derribar esos muros, hermanos. Les pido que me acompañen orando. Padre, le doy muchas gracias, Señor, por estos ejemplos bíblicos de fe, Señor. Le doy gracias porque podemos aprender sobre cómo Rahab tuvo una vida trastornada, Señor, y tú la utilizaste grandemente y tuvo el privilegio de ser parte de la descendencia del Salvador y del Mesías de nuestro Señor Jesús, Señor. Gracias por ayudarnos a aprender de que nosotros debemos acompañar nuestra fe con obras, Señor, y mostrar un cambio en nuestras vidas. También te doy gracias por cómo pudimos aprender del pueblo de Israel y de Josué y cómo ellos tuvieron fe para derribar los muros de Jericó, Señor. Una ciudad, los muros son muy importantes en una ciudad, Señor, y son una defensa muchas veces que parecen a nuestros ojos impenetrables. Por eso te pido, Señor, de que nos ayudes a cualquier muro que nosotros como cristianos estemos afrontando, a depender de ti, Señor. Ser como Josué, que guardó tu palabra, guardó los mandamientos de Moisés, Señor. Y tú estuviste con él, Señor, y gracias a eso pudieron derribar los muros de Jericó, Señor. Doy gracias por eso y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, hermanos, doy muchas gracias porque hayan estado acá. Voy a terminar la transmisión.